Bunny desde sus inicios fue sobrevalorada, porque puede ser por varios motivos, ya sea por los youtubers que en su momento sobreexplotaron la escena donde se infectó, los juegos donde se le hacía un funeral, y por cosas como el cariño que le dio la comunidad a Bunny es que se convirtió en la cosa más sobrevalorada de Piggy. A muchas personas les puede gustar Bunny por varias razones, ya sea porque su animal favorito es un conejo como Bunny, o exactamente por lo que dije al principio, para encajar con los demás. Pero realmente nadie puede empatizar con Bunny o le puede gustar su personalidad porque no es un mal personaje, pero sí es un personaje vacío el cual puede ser algo importante con la historia del Book 1, hablando del cómo ayudó a nuestro personaje al menos un poco y fue importante para la creación de la infección. Pero solo para eso lo debemos de tomar, pero Minitoon tuvo que hacer una encuesta para sacar un CFC de cualquier personaje, y ya todos deberían saber cuál ganó. Así que en este vídeo vamos a decir el por qué el de Kai fue un capítulo innecesario, pero antes de seguir debo dar una advertencia porque muchas personas lo podrán malinterpretar. No estoy siendo mal agradecido con Minitoon ya que él se esforzó mucho por este capítulo en temas de mecánica, aquí solo hablaremos del por qué el de Kai fue innecesario en temas de la historia, el cómo incluso arruina la historia de Piggy y el por qué Bunny jamás mereció tener un capítulo enfocado en ella. Aquí les diré de que solo estoy dando mi opinión y esta crítica constructiva no está hecha para ofender a personas fans de Bunny o a los que les gustaron el de Kai. Ahora después de dar la advertencia, yo soy Xaviblox y esto es el por qué de Kai fue un capítulo innecesario. Antes de decir el por qué de Kai es un capítulo innecesario debo explicar lo que es un CFC. Un CFC es Character Focused Chapter, o sea, un capítulo enfocado en un personaje y este concepto se creó después de que llegue el campamento, pero Minitoon quiso que regrese Distorted Memory una semana después de que salga Distracción llamando ahora Distorted Memory como el primer CFC. Así que básicamente, los CFC son capítulos enfocados en un personaje para darnos respuestas de preguntas que tengamos de ellos y a la vez conocer más su pasado. Unos grandes ejemplos de cómo debe ser un CFC es Ace y Breakout. Ace se concentra en Willow y Pony, nos demuestran más sobre cómo Pony se unió a la TSP y nos resuelve la duda de si Fitzy y él se conocían antes de la infección, y a la vez nos muestran más sobre todo lo que vivió Willow después de la infección. Y Breakout se concentra en Tiggy para mostrarnos su pasado y después vemos los planes que tiene con Willow después del final del libro 2. Ahora que sabemos que es un CFC y el cómo deben de ser podemos seguir con el vídeo. Empecemos hablando sobre la encuesta de cuál sería el CFC, sin antes decir que a mí no me importa lo que han votado ustedes, porque su voto es su decisión y aquí solo diré que tan bueno era cada opción. Primero estaba el CFC de Fitzy y sus hermanas, una idea estupenda ya que Fitzy ya tuvo su CFC y para ser sinceros en temas de historia es decepcionante con lo que prometió y dejarnos más preguntas que respuestas. Porque ni como CFC cumple ya que no obtuvimos nada de la historia de Fitzy, ni siquiera pistas. También estaba la opción de un CFC de Mimi y Giraffe el cual sería algo complejo, y tienen el mismo problema de Bunny, que son personajes vacíos y sería difícil hacerles un CFC que haga que empaticemos con ellos cuando apenas sabemos que estaban estudiando, así que para mí era una idea algo arriesgada. Después está el de la TSP que puede ser de las mejores ideas, pero a la vez es riesgosa, ya que si ganaba este CFC tenemos buenas noticias. Hay al menos 5 skins para los que pasen el capítulo y incluso podemos tener la historia de varios personajes, pero el problema y riesgo de esta decisión sería el gameplay y la complicación que tendría Minitoon al tener que hacer un capítulo y historia para varios personajes. Así que todas las ideas para los CFC eran riesgosos, incluyendo el de Bunny, pero había una idea muy buena que es la mejor decisión a mi parecer. Y era el CFC de Fitzy, no solo porque no tiene tantos riesgos que los demás, sino por el maltrato que le dieron a Fitzy.
Porque Zid sí tiene una diferencia de los demás personajes, el cual es su potencial, es un personaje que tuvo que aprender por sí misma la defensa personal, no se sabe hasta ahora lo que pasó con sus padres antes o después de la infección, ella sola tiene que cuidar a sus hermanas y la ven como inspiración. Así que Zid sí es un personaje con más potencial y sin embargo cuando le hicieron su CFC, nos decepcionaron al dejarnos más preguntas que respuestas, y así con este CFC pudieron darnos un capítulo que le dé justicia a este personaje. Y es por eso que desde el inicio sabía que el CFC de Bunny iba a ser malo por historia, no tenía nada que contar de ella porque no tendría sentido que por ejemplo tenga un trauma para empatizar al no tener ningún indicio de su historia. Olvídalo. Pero Xavi, estás equivocado, un CFC para Bunny era perfecto, porque tú siempre te quejas de Bunny, pero con un CFC pueden hacer que no sea tan vacío y tenga una historia que sea muy buena. A ver, es cierto que un CFC puede mejorar a un personaje, pero Bunny no tiene absolutamente nada que explorar, jamás le vimos ningún trauma, alguna nota de su pasado, absolutamente nada a diferencia de Tigri que se notaba que tuvo un trauma y todo terminó teniendo más sentido, con Bunny lo único que se puede explorar sería más cosas sobre su amigo Mr. P, y más sobre cómo se creó la sustancia 128 y ya. Ojo, debo decir que me encantaron las mecánicas, la construcción, la imaginación que tuvo Miniton y no solo él, todos los desarrolladores como los de Branchet Realities que ayudaron en esto. Así que no soy mal agradecido con su esfuerzo, pero sí criticaré una simple decisión que tuvo Miniton. Y es el tener que apresurarlo. Porque hay que ser sinceros, Miniton prometió que saldría en septiembre, jamás debió dar una fecha tan apresurada y todavía lo atrasó y dio otra fecha que esta vez fue la definitiva, ya que salió un evento de Roblox de Deaunt, o sea, lo apresuraron solo por un evento de Roblox. Y no está mal apresurarlo, pero es un CFC, su mayor punto es la historia como para que lo que más le falte es historia solo por un evento de Roblox que encima nadie adora al ser solo de tomar fotos y ya. Y como fue poco la historia que tuvimos, vamos a criticar la poca historia que tenemos hasta ahora porque incluso sin tener todavía la parte 2, yo ya sé que es una historia sin ningún mínimo sentido. Ahora hablemos de la historia. Pero antes hablemos del mejor CFC en mi opinión para que entiendan mi punto. Tigri era un personaje del cual no sabíamos nada de él, pero la diferencia que tenía de Bunny es que su psicología era algo curiosa, pues se dejó manipular por Willow y la abandonó después de que ella le dijera inútil, y a la vez parece que estaba muy traumado con esta palabra en específico por estas notas. Así que Tigri ya teníamos indicios con su comportamiento y con su posible trauma con la palabra inútil, después llegó su CFC y vimos el por qué está traumado con que lo llamen inútil, así que Tigri no es un personaje que amamos solo porque tuvo historia triste y ya, sino que es por lo bien construido que estaba desde antes del CFC, porque este CFC ya nos da la respuesta del por qué está traumado con esa palabra y ahora tiene más sentido que tenga ganas de acabar con Willow, pues para él, Willow solo es un reflejo de sus padres y los burlones de su escuela. En el caso de Bunny, no había ningún indicio de su historia, absolutamente ninguna pista o indicio, por eso la debieron dejar como estaba, solo un personaje que nos ayudó a sobrevivir y ya. Porque en este CFC nos quieren dar un trasfondo de su familia, quieren que empaticemos con ella solo porque perdió a su hermana o se infectó o problemas familiares o cualquier cosa que se nota que se lo sacaron de la nada. Porque pónganselo a pensar, con esto parece fácilmente un origin story. ¿De qué sirve darle un trasfondo a un personaje que ni siquiera tuvo personalidad? Es completamente vacío como para que ahora resulte que si sufrió demasiado, se nota que lo sacaron de la manga. Porque no me importa que me digan que no tenemos todavía la parte 2 del Decay y no puedo opinar de la historia porque por lo que se sabe hasta ahora tiene un trauma y encima un trauma con su hermana, siendo un trauma que debimos tener en un diálogo o como mínimo en una nota, pero no tenemos absolutamente nada. Y además que la historia del Decay no esté completa no significa que no la podamos criticar, porque lo más importante de un CFC es sobre todo la historia, como para que Miniton decida que debe apresurar el capítulo para un evento de Roblox que solo es de tomar fotos. Así que si Miniton quería hacer un CFC de Bunny hubiera sido mejor que nos muestre más de su amistad con Mr. P, más sobre cómo se creó la infección, porque un CFC de Bunny sirve más para dar más información de la infección más que de ella porque no tenemos nada que explorar de ella.
Sí, para muchos sonará hipócrita haber criticado la historia del Decay y ahora defenderlo de los demás fans de Piggy, pero entiendan que yo lo único de lo que estoy en contra es en historia, porque en mecánicas, construcción y incluso en algunas ideas para el gameplay son una gran obra maestra, pero esta comunidad se queja solo por una skin, una simple skin. Sinceramente debo decir que la mayoría de los que se quejaron de la skin de Bonnet son unos exagerados porque yo tuve que esperar casi 2 semanas para que nos den la skin de Bla después del evento de The Hunt y encima después de lo tanto que se tardaron nos lo dieron rebugueado porque nos tirábamos del piso y en infección ni funcionaba porque parece que simplemente lo copiaron y pegaron. Pero Minitoon solo se tardó un día en sacar la skin del Decay y al menos tuvo una razón, porque es una skin con una mecánica muy buena en el que su ropa, color y animal cambia por partida, pero se quejan solo porque no les dieron la skin de Bonnet. Porque no me digan que en verdad querían una skin tan bugueado, con tanta hitbox, tan gigante y que encima su soundtrack sea este. Ahora ven lo que yo veo de esta comunidad. Y ni se diga de este TikTok, porque créanme, he visto muchos youtubers críticos bastante egocéntricos que critican cualquier opinión, pero en serio jamás vi a alguien tan inmaduro en toda mi vida, el cual es de este TikTok. Por decirte unas cuantas palabras, estamos hablando de que es difícil de ver, poco disfrutable, cansada a la vista, tediosa, lenta, sosa, rebuscada, ridícula, absurda, mediocre, burda, tonta, boba, improvisada, babosa, remendada. Y dirán que no es tan inmaduro, que solo es un meme, pero miren en medio porque dice que hubiera sido mejor un CFC de Doggy. Ojo, que todos tienen su opinión, pero decir que Doggy tendría un mejor CFC que Decay es una tontería, si no funcionó Bunny ahora imagínate un personaje como Doggy que está en sus mismas condiciones. Y no es todo, porque eso es tan solo una opinión que es respetable, pero los comentarios de este tipo son otro nivel. Si por ejemplo le dices que te gustó el Decay, te va a decir que estás mal o se burla de ti, incluso se cree de verdad un crítico profesional, para nada es un crítico muy egocéntrico. Y sinceramente qué bueno que borró su vídeo, porque sinceramente qué tontería tuvo al hacer un vídeo con argumentos tan vacíos, y encima con comentarios en los que se nota que es súper egocéntrico. Porque ojo, es cierto que en mi canal sobre todo el año anterior he sido crítico, pero hay una línea que jamás he cruzado, que es simplemente criticar lo que veo, no al creador. Si por ejemplo critico a Isant simplemente es por el contenido y canal, porque como persona ni siquiera lo conozco, como máximo tal vez lo haría con Abuelito porque es un pedófilo que encima sus fans quieren empatizar con él a pesar de que merece ir a la cárcel al menos 5 años. Yo por ejemplo no me agrada para nada la historia del Decay, pero estoy orgulloso de Minitoon por esta joya de capítulo, y no solo de él, sino también del equipo de Branchet Realities, incluso de los de Pix 64. Es más, ya vimos que este TikTok es una basura, pero créanme que no es el peor TikTok de Piggy que he visto porque estos crearon el término New Gen, como si fuera superior al jugar Piggy cuando fue el juego más jugado de Roblox y encima se quejan de las skins de ahora que son 1000 veces a las de antes, qué novedad. Así que, vamos a hacer una meta de likes. Si esto llega a los 1000 likes vamos a hacer directo viendo TikToks de Piggy. Pero, si llega a 2000 likes voy a hacer vídeo hablando de la comunidad de Piggy en TikTok. En conclusión, el CFC de Bunny fue la peor decisión, porque es como si hicieras un capítulo de Doggy, un personaje que también es vacío y que encima no tendrías nada que contar al haberse infectado, es como hacer un capítulo para resolver la duda de qué le pasó, sabiendo de que obviamente después se infectó. Pues esto pasó con Bunny. También hablando de cómo la comunidad se enfadó con el capítulo debo decir algo. ¿A ustedes de casualidad les molesta que tu profesor vea tu proyecto en el cual trabajaste mucho y incluso te desvelaste para hacerlo para que al final no te lo acepte por algo tan simple como una falla ortográfica? Pues, así como tú te sientes, así se siente Minitoon ahora mismo, sabiendo que tardó mucho haciendo este capítulo como para que todos se enojen simplemente porque no les dieron una skin que suena como los que dicen que One Piece romperá internet. Si a ti te gustó el Decay ya sea en mecánicas o historia para mí no hay problema, porque todo lo que dije aquí es mi opinión y no cambiaría el tuyo. Y si no te gustó el Decay en nada, no hay problema, que no te haya gustado no significa que seas un mal agradecido o que eres un hipócrita, simplemente no es de tu gusto y ya, mientras no te enojes por una opinión opuesta a la tuya todo estará bien, porque que seas fan de Piggy no significa que te debe de gustar todo.
Así que quiero que me dejen un comentario diciendo su opinión del Decay, así que este sería todo el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y antes de que acabe, recuerden que estoy a 20.000 suscriptores para llegar a los 100.000, y cuando llegue a los 100.000 suscriptores, voy a hacer un sorteo en el cual los ganadores, ganarán al menos 500 o 1000 Robux. Así que sin nada más que decir, yo soy XaviVlogs y me despido. Hola, Bob Esponja, ¿me das una Carger Burger? Gracias. ¿Qué mierda es esto blanco? ¡No es mayonesa! ¡Me cagaste otra vez!